Listo. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Juan Pablo. Si Perfecto. gustas, nos puedes dar unos 2 o 3 minutos más mientras que se terminan de conectar los demás y Ah, empezamos a las 6 más o menos. ¿De acuerdo? listo también, entonces espero Vale. todavía. Listo, vale. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, les vamos a dar la bienvenida a la conferencia de mineralurgia y la variación geológica en los hidrociclones clasificadores dictada por el doctor Juan Pablo Cedillo, quien es ingeniero de minas por la Universidad de la SUAY, Cuenca, maestría en ingeniería en recursos minerales por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, experiencia en trituración y molienda de minerales, concentración por métodos gravimétricos y físico-químicos, mapa de valores, topografía superficial y subterránea, y monitor en geología física y mineralogía. Desempeño principal en las áreas de diseño de mapas y beneficio mineral. Esta ponencia tendrá una duración de 40 minutos. Recuerden que al final tendremos 15 minutos de preguntas, las cuales pueden formular a través del chat o levantar la mano al final de la conferencia. Adelante, Juan Pablo. Perfecto, Natalia, gracias. Buenas tardes con todos. A continuación les voy a hablar un poco del tema que he ido trabajando más o menos los últimos 2 años. Le agradezco de antemano la invitación para esta experiencia y bueno, comencemos. Eh, lo- el día de hoy yo les voy a hablar un poco de mineralurgia y lo que he trabajado sobre la variación geológica en hidrociclones clasificadores. Como ya les mencionó Natalia, me he desempeñado me gradué como ingeniero en minas y poseo un máster en recursos minerales. En el proyecto está una pequeña corrección, no soy doctor todavía, esperemos. Soy todavía máster. He trabajado un poco en el Instituto de Minerales CIMEX, en la Nacional, y he hecho también un poco de modelamiento, que fue mi tesis de pregrado. Listo. Bueno, comencemos un poco con qué es un hidrociclón. Como ustedes deben conocerlo, el hidrociclón es un clasificador en medio acuoso que tiene diferentes tipos de descargas. En este caso, lo que nosotros buscábamos en este trabajo era cambiar una descarga tipo spray, como se ve en la izquierda, en la segunda imagen, a una descarga semi-spray, llegando al dropping, que vendría a ser en la imagen en la parte derecha. Bueno, como ustedes ven, el hidrociclón tiene un ingreso, una alimentación y tiene dos flujos, que es un rebalse y una descarga. Perdón. También tenemos el núcleo de aire, que es en el centro, que nos da la descarga y el rebalse, un torbellino secundario y un torbellino primario, que es en donde se da la clasificación
de los tamaños. Aquí tenemos un poco lo que trabajé yo, que es la descarga tipo spray, una spray muy cercana al dropping y ya como tal una descarga tipo dropping. El ingreso, el material que yo trabajé es un material menor a 250 micrones aproximadamente. Estamos hablando de que es una granulometría ya fina que en el caso de zarandas o otro medio de distribución ya tiende a tener problemas por el tamaño muy pequeño. Trabajé algunos tipos de modelo de roping. En este caso son modelos ya clásicos, como es el modelo de Moulage-Joule, que nos decía que a medida que el contenido de sólidos del rebalse en el overflow aumenta, también lo hace el porcentaje de sólidos en el underflow, en el que comenzará la descarga tipo RAW. Perdón, la presentación me la enviaron y está que se me cambia rápido las diapositivas, mil disculpas. Entonces, ¿a qué llegábamos a esta conclusión? Era que en cuanto aumentaba la fracción de sólidos en el overflow, también en la descarga del underflow. Esto quería decir que el momento que llegábamos a una descarga tipo RAW era porque ya estábamos más o menos 50-50 en las dos descargas de sólidos. Tenemos el modelo Spock, donde nos dice que el porcentaje de sólidos en el volumen de la descarga del hidrociclón inicia el dropping. Es igual en el porcentaje volumétrico de sólidos en la alimentación del equipo. Más ya vamos con volúmenes, ya no con fracción de sólidos. Más o menos trataba que en el mismo tiempo que llegábamos a un volumen superior en el rebalse, la descarga venía a ser el tipo rope. También tenemos el modelo de Pleat, que es un ajuste del modelo Spock con un nuevo conjunto de datos, más investigación. Se procedió a hacer una aproximación diferente en la que ya hablamos del diámetro del underflow de la descarga. El porcentaje de sólidos por volumen en la descarga del hidrociclón inicia el dropping cuando es mayor. Tenemos la aproximación de Osvaldo Bustamante en 1994, en la que llegamos a cuando la relación del diámetro del underflow con la relación del diámetro del overflow es menor a 0,34, tenemos automáticamente una descarga tipo RAW. Cuando la relación está entre 0,34 y 0,5, tenemos una descarga tipo RAW o spray. Aquí vamos jugando un poquito con estos valores. Cuando estamos más cerca de 0,34, el spray se acerca a tipo RAW y ya cerca de 0,5 no tenemos el RAW como tal. Ya cuando la relación de U a DO es mayor a 0,5, ya siempre va a ser una descarga tipo spray. Listo. Entonces nosotros al trabajar con el hidrociclón tenemos una curva de clasificación que nos da mediante la fórmula del índice de claridad y el cortocircuito. El CDX viene a ser la fracción de masa de un tamaño particular que informa el flujo de entrada. El SI es la fracción de la masa real de un tamaño particular que se reporta en la descarga y CC es la fracción del líquido de alimentación que se recupera en el flujo del producto grueso. Entonces estos son los valores que más o menos trabajamos. Fuimos variándolos un poco según las condiciones que teníamos dentro del hidrociclón. El hidrociclón con el que trabajé es un hidrociclón, digamos, un poco más didáctico. Es un hidrociclón transparente que se encuentra en el laboratorio del CIMEX. Para los que deseen verlo, ahí está
pruebas y otras cosas. También vi más o menos cuáles eran los factores que afectaban el rendimiento del hidrociclón, cuáles nos dañaban las curvas de separación o cuáles procedían a dañarnos ya como tanto los flujos que ya estaban más o menos establecidos. Comenzamos con los tamaños de corte. Cuando el tamaño de corte es polidisperso, es decir, no es un tamaño específico, el- vemos que necesitábamos un aumento en el diámetro del hidrociclón, en el diámetro interno. Entonces, esto nos dañaba un poco la separación. También veíamos que al aumentar el tamaño del ápex, cambiaban las condiciones, especialmente los flujos. Por esto, más o menos tratamos de tener siempre el ápex establecido sin que varíe. Igual, lo que sí variamos en este caso fueron los diámetros del underflow, que se jugó con tres tipos de diámetros. También el tipo de divisiones de flujos y los caudales, que más o menos el caudal que manteníamos siempre fue el mismo. Y lo que más procedimos a cambiar fue las presiones, que variamos entre 6 y 12 PSI. Hablando ya un poco más de la geología, que es la rama de la mecánica que describe la deformación y el flujo de materiales, lo que nosotros aquí en esta investigación procedimos a variar fue en sí la viscosidad, siempre y cuando nos manteníamos en el tipo de flujo de un tipo newtoniano. Esto para ir con los modelos ya antes mencionados que se mantenían en un tipo de flujo newtoniano. Tenemos varias categorías de materiales viscoelásticos. Son pseudoplásticos, primeramente, cuando surge debido al reordenamiento microestructural que tiene lugar en la dirección de la cizalla aplicada. Vemos cómo es la diferencia entre un fluido newtoniano y un pseudoplástico. Dilatante, cuando la propiedad depende de la concentración, la forma, tamaño de las partículas dispersas y la densidad. Podemos ver que la curva tiende a ser hacia arriba. Los fluidos tixotrópicos muestran ya un comportamiento de adelgazamiento por parte dependiente del tiempo, y la propiedad surge debido a la ruptura de los enlaces intermoleculares. Esto es una de las condiciones que no queríamos que suceda, pues lo que necesitábamos un flujo newtoniano lineal, como es el caso que se muestra en la imagen. También existen los fluidos geopécticos, cuando hay un aumento de la viscosidad dependiente del tiempo, que surge debido a la agregación de partículas durante el cizallamiento. Nosotros manteníamos la viscosidad cuando ingresaba el hidrociclón, lo cual nos sacaba del fluido geopéctico. Esto es cuando, en el caso de este estudio, se le iba agregando CMC, que es el carbometilcelulosa, para cambiar el tipo de fluido. Bueno, la caracterización de los materiales que yo usé en este estudio, las hice mediante un FRX para determinar cuáles eran las especies minerales que iban a ingresar. En este caso, fueron arenas que nos suministró Sumicol, una empresa de Colombia. También usamos Perpac, que es el nombre comercial de la carbometilcelulosa. En este caso, habían diferentes tipos de Perpac, por lo que nosotros procedimos a hacer una selección primaria para cumplir la primera cosa, que era mantenernos en un fluido newtoniano. Ya posteriormente hicimos un diseño de la suspensión de alimento, en la que ya ingresaba el porcentaje de sólidos, el porcentaje de líquido y la masa de Perpac. Estamos hablando que en este caso se usó un porcentaje de sólidos de 0.2, un porcentaje de líquido de 80%, que más o menos venía a ser 222 litros, y la masa del Perpac, que en realidad
por condiciones del sistema era muy baja, más o menos estamos hablando de 500 gramos de PERPA como máximo en el estudio. Los materiales, a nosotros nos dieron una ficha técnica de dos tipos de PERPAC, el LB y el HC. El HC es un PERPAC, digamos, que la viscosidad ya nos cambia el tipo de fluido, ya no es newtoniano, sino tiende a ser de otras características, ya se vuelve, digamos, como una gelatina, lo cual no deseábamos que pase en este caso. La distribución granulométrica de entrada del hidrociclón era una distribución menor a 300 micrones. Esto debido a que los diámetros del hidrociclón eran pequeños y con granulometrías mayores procedían a tapar las boquillas. Los equipos que usamos fue un viscosímetro para medir la viscosidad de la pulpa, el hidrociclón, como lo pueden ver, es un hidrociclón didáctico, un espectrómetro de FRX para determinar las condiciones, las especies minerales y ya como tal un master size que nos servía para las distribuciones granulométricas del underflow como del overflow. La caracterización de los materiales nos dio que el 90% era una sílice. Esto nos ayudaba puesto que la sílice no reacciona con el PERPAC, no hay ninguna reacción química y nos evita varios problemas al momento de usar ya como tal la pulpa, la suspensión. Ya la caracterización de la suspensión ya la fui delimitando, es un volumen de agua de 200 litros, 0.2 metros cúbicos, una fracción de sólidos entre 0.15 y 0.2. Más o menos estamos hablando de que era 235 kilogramos de la suspensión, siendo 35.29 la masa de sólidos que ingresaba. También hice una tabla de viscosidad, esto ya fue de mi autoría, no lo pueden ver mucho porque era muy difícil, digamos así, no muchos lo han tratado, en la cual veíamos cómo era la variación del carboximetilcelulosa para cambiar la viscosidad del, del fluido. Más o menos, no les puse todos los decimales, es una viscosidad muy cercana a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos viendo los pesos requeridos y lo hice en una probeta de 80 mililitros y ya ha pasado a los 200 litros de la suspensión en la cual yo usé. Como pueden ver, la viscosidad más o menos es lineal. Hay unas pequeñas variables, variaciones al inicio, pero se mantiene lineal dentro del análisis. Bueno, a partir de eso yo pasé a hacer un análisis ya de split con la variación de la viscosidad. La hice con todas las relaciones. Como les comenté, fue el cambio del diámetro del underflow de 3 diámetros, de 0.8 centímetros, de 1 centímetro y de 2.5 centímetros. Y el diámetro del overflow fue de 3 centímetros que se mantuvo fijo, este no se lo cambió. Aquí, como podemos ver, haciendo una curva de presión versus el split, tenemos en los diferentes diámetros cómo se comporta más o menos la suspensión. En este caso, una de las conclusiones a la que llegamos fue que al disminuir el diámetro y aumentar la viscosidad, la descarga tipo Joule se atrasa, es decir, necesitamos mayor presión para llegar a la descarga tipo Joule. Aquí también la podemos ver cuando ya el split es de 0.33 en la relación y también en la suspensión. Como se ve en las gráficas, tiende a linealizarse cuando se acerca al eje de las X. Lo mismo sucede en todos los casos del estudio. La relación de DU a DO de 0.66 se ve aún mayor como se tiende a linealizar cuando se acerca al eje de las X, de las abscisas.
Asimismo, hice un análisis de la viscosidad, cambiando las viscosidades. Como pueden ver, este es un flujo tipo newtoniano, que es donde nos demoramos un poco para determinar cuál era el PERPAG indicado para no salirnos de estas condiciones. Igual hice la curva ya no comparando los diámetros, sino comparando las viscosidades. Se me han cambiado los colores, mil disculpas. Más o menos tiende a ser muy similar, viendo que cuando la variación de la viscosidad es de un centipoa, es mucho menor el shear rate. Igualmente tenemos aquí cuando ya la viscosidad entra con el mineral. La anterior era solo cuando estaba con agua, en este caso, y en este caso ya es una viscosidad en agua y mineral. Vemos cómo una pulpa convencional se comporta. ¿A qué me refiero con pulpa convencional? Es una pulpa que solo tiene líquido, solo tiene agua y mineral. Mientras que la pulpa que nos dice 1 centipoa, 2 centipoa, es cuando variamos 1 centipoa, 2 centipoa, 3 centipoa con el PERPAG, la viscosidad de la misma. Vemos cómo más o menos se comportan digamos, parecidamente, pero el shear rate tiende a ser mayor cuando la viscosidad es un poco más alta. Bueno, también hice una caracterización granulométrica, las curvas de clasificación, y hablando en relación de los diámetros, las hice tanto de diámetros como de viscosidades. En este caso, las comparé cuando el diámetro, la relación del diámetro del underflow con la relación del diámetro del overflow era de 0.26, haciendo los 4 cambios de las viscosidades. Como ustedes pueden ver, tenemos de pulpa convencional y las 4 viscosidades. Cuando nosotros aumentamos la viscosidad, la separación mejora. No es tan apreciable, pero hay una considerable mejora ya en los valores más cercanos mientras más disminuye el tamaño de partícula. También cuando hice manteniendo los diámetros fijos, pero cambiando las viscosidades, tenemos una curva de clasificación en la que también se puede apreciar lo mismo más o menos en la anterior. A qué llegábamos el punto era que al aumentar la viscosidad mejoramos en cierto porcentaje la separación, lo cual sucedió en estos casos. Igual tenemos esta en tamaños, en diámetro de U a DO de 0.66. En casi todos se mantuvo la relación de que mejoraba la separación, pues lo que llegamos también a esta conclusión de que al aumentar la viscosidad mejoraba en cierto porcentaje la separación. Ya ahí procedí a hacer una comparación cuando las viscosidades se mantienen iguales y las relaciones varían. Como ustedes pueden ver, cuando la relación de U a DO es de 0.66, es decir, cuando el diámetro del underflow es mayor, se da una mejor separación en lo que es en gruesos. En la parte fina tiende a ser muy similar, tanto la relación de U a DO de 0.26 y de 0.33, pero estamos hablando de que cuando estamos en estos valores y cambiando la viscosidad, nos ayuda más para la distribución de finos. Cuando mantenemos también la viscosidad de 3.177 milipascal segundos y variamos el diámetro de la descarga. También tenemos esta, con este cambio de viscosidad. Vemos igual que la tendencia es igual, cuando está mayor, la variación es un valor mayor, la distribución tiende a ser un poco mejor en gruesos, pero en finos es cuando la relación es menor. Lo mismo sucede cuando tenemos
una viscosidad de 4,79 milipascal segundos. Estos picos de pescado que se le llaman, es por el equipo que nosotros tenemos. En realidad la idea era que sea lineal, que no existe esta curvatura en la parte de abajo, pero pues los diferentes motivos de la granulometría no nos sucedía esto. Lo mismo pasa cuando nosotros aumentamos una viscosidad, como ustedes pueden ver, con diferencia con las otras gráficas, ya tiende a ser un poco más delimitada. Entonces llegamos a una conclusión de que cuando la viscosidad es aún mayor, son, las distribuciones ya tienden a ser muy similares, pues lo que ya no cambiaría la relación de U a de O, no tiene incidencia y pasa a tener mayor incidencia la viscosidad. Bueno, creo que me fui muy rápido. Tuve algunas recomendaciones que hicimos mientras hacíamos este estudio para los que quieran seguir por esta rama en el CIMEX. Llegábamos a unas pequeñas recomendaciones que era hacer un estudio para determinar cómo van a ser las condiciones cuando las presiones superen los 12 PSI. ¿Por qué no dice superando los 12 PSI? Esto más por temas de cuidado, porque el hidrociclón, como es de acrílico, al pasar estas presiones ya procedíamos a tener un poco de fisuras y un poco de peligro para mi persona en el estudio. También estudiar el comportamiento geológico al aumentar el porcentaje de sólidos, es decir, no trabajar con un porcentaje de 0,15 ni de 0,2, sino proceder a un porcentaje de 0,3 o 0,35 aproximadamente, que es lo que trabajan en industrias. Determinar el comportamiento de la suspensión del hidrociclón industrial, esto ya en un hidrociclón grande, en uno de los que se ocupen ya en empresas, fuera muy, muy interesante ver cómo se da el comportamiento. Esto no lo pude hacer ya más por un tema de tiempos que de, digamos, de mi parte. También fuera interesante evaluar el comportamiento geológico de la suspensión aumentando la viscosidad con mayor adición de PERP. ¿A qué me refiero a esto? Tener una pulpa aún mayor, un tanque de concentración, un tanque que ya supere, digamos, el metro cúbico, los 2, 3 o 4 metros cúbicos para ver cómo se comportaría adicionando el PERP. Bueno, esto ya es un poco de la bibliografía que yo usé. No es muy actual en realidad, porque la mayoría de casos fueron propuestos entre 1988 y 2000, y este tema se lo dejó un poco de lado. Entonces digamos que es un tema que lo volví a usar, ya que los otros casos del uso de hidrociclones en estudios fueron un poco más ya de ver los comportamientos de las presiones internas, de cómo suceden las presiones en las paredes y las presiones del núcleo de aire. Entonces, más o menos esto es un poco de la bibliografía. Eso fue, digámoslo, todo en este caso. Les agradezco por haberme escuchado un poco de mi trabajo de tesis que fue para la maestría. No sé si quienes tienen alguna pregunta les puedo ayudar. Muchas gracias, Juan Pablo. Y si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Creo que pasé muy rápido y no les di tiempo de anotar preguntas. Todo quedó muy claro. Bueno, recuerden por favor llenar la asistencia, los que van a solicitar el certificado. Y los invitamos a la siguiente conferencia del ingeniero Sebastián Cabrera con el tema Big Data en ventilación subterránea a las 19:15 hora Perú y a las 21:15 hora Chile.
Ahí acabamos de mandar el link en el chat para que lo llenen, por favor. Muchas gracias a todos. Recuerden que van a pasar a sala de espera para la siguiente ponencia. Gracias, Natalia. Una feliz noche. Gracias por invitarme. Gracias. Quedo pendiente cualquier novedad si desean otra conferencia. Bueno, que Gracias. tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.